¿Cómo están todos ustedes? El día de hoy vamos a seguir hablando principalmente de la última parte referente a la escritura y el surgimiento de las primeras ciudades. Ya anteriormente habíamos tomado en cuenta este tema, pero vamos a ampliar algunas cosas que son importantes que tú conozcas. La escritura y las primeras ciudades son muy importantes porque a partir de la invención de la escritura inició la historia. Ya de esta manera se puede escribir los sucesos más importantes que acontecían en medio de los diferentes pueblos que empezaron a aumentar en cantidad, ya que se volvieron sedentarios y de esta manera empezaron la construcción de las primeras ciudades. Se cree, ¿verdad?, que principalmente hace 5000 años surge las primeras ciudades en la región de Mesopotamia, dentro de ellas Ur, Lagar, Nippur, Uruk principalmente. Gracias a que el hombre descubre cómo sembrar y aparece la agricultura, al igual que de esta manera empieza a domesticar ciertos animales donde los puede ya poner en corrales y nace la ganadería, y eso ayuda a que el hombre no necesite estar buscando e ir trasladándose de un lugar a otro para poder obtener sus alimentos. Y de esta manera la invención de la escritura ayuda mucho al comercio, porque de esta manera la sociedad y la civilización se organiza para poder hacer recuento de lo que tenía, y nacen las primeras civilizaciones. Sigamos hablando entonces de esto. Las primeras sociedades se organizaban en torno principalmente de las clases sacerdotales, y los sacerdotes eran quienes se veían obligados a llevar un registro de lo que se almacenaba, lo que se compraba, lo que se vendía, y esto a través de la escritura pudieron hacer memoria de todo ello. Ahora, vamos a ver el origen de la escritura. Según los expertos, nace la escritura de Mesopotamia a orillas de las ciudades que se establecieron entre los ríos Tigris y los ríos Éufrates, de tal manera que Mesopotamia, así se la llamó a través de los historiadores, la región, pero principalmente los pueblos que aparecieron ahí fueron los medos, posteriormente los persas y algunos otros grupos que predominaron principalmente a orillas del río Tigris y del río Éufrates, pero genéricamente a esta zona se le llamó Mesopotamia por el nacimiento de las ciudades en medio de dos ríos. Y la primera ciudad de la que se tiene datación es la ciudad de Uruk, que principalmente tenía construcciones de barro que se dedicaban principalmente a la vida urbana, a la sociedad, al comercio o a construcciones de tipo gubernamental. Y a través de la escritura pudieron administrar alrededor ya de 40,000 habitantes en esa ciudad. Recuerden que los clanes eran muy pequeños, principalmente eran familias, 2 o 3 familias máximo. Después ya vinieron las tribus, que ya eran en cantidades de cientos de personas, pero al volverse sedentario, las ciudades empezaron a crecer y las ciudades fueron amuralladas para protegerse de cualquier enemigo o de depredadores, y ya la cantidad de gente, ya no hablamos de cientos,
sino de miles de habitantes. Son difíciles de datar todas estas cosas, pero todo esto está en un periodo comprendido entre 3400 y 3200 antes de Cristo. Muchas circunstancias se unen a una ciudad como Uruk. Probablemente fue la primera de la historia desde los orígenes, en torno más o menos en el año 6500 antes de Cristo, gracias al desarrollo de la agricultura, a la invención de cómo llevar agua hacia los lugares donde se sembraba, o sea, de riego, la invención de la rueda que facilitó el traslado de cosas y aún la domesticación, como ya les mencioné, el nacimiento de la ganadería. Ahora bien, hacia el año quinto antes de Cristo aparece los primeros sellos cilíndricos enrollados a través de tablillas blandas de arcilla que marcan dibujos impresos y que a estas impresiones se les llamó escritura cuneiforme porque eran en forma de cuñas, se horneaban, se empaquetaban y de esa manera se indicaba a qué persona pertenecía las cosas. Al mismo tiempo, con un punzón empezaron a hacer signos en barro y a dar cuenta de los productos y las cantidades, y hacían dos copias, una para el templo y otra para el mercader. De esta manera entonces podemos ver que los sacerdotes controlaban la producción, llevaban un registro muy metodológico de las compras y ventas y lo que se le cedía al templo. Ahora bien, también podemos ver que el idioma, ¿verdad?, empezó a través del idioma sumerio y empezaron a proliferar otro tipo de escritura que fue la escritura ideográfica o de logramas. Es decir, empleaban símbolos que indicaban una cierta idea y cierto tipo de sonoridad. En otro lugar, como Mesopotamia, podemos ver esa región que actualmente son los países de Irak y parte de Irán, cerca de Arabia Saudita. Ahí podemos ver el área de Mesopotamia y las ciudades principales de aquella época. Es muy importante entonces reconocer que Mesopotamia fue la cuna principal de las primeras civilizaciones de la época antigua.